amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bombri y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Continuamos con esta segunda parte de las aperturas cerradas, donde las blancas inician el juego con D4. Aquí vamos a estudiar tres posibilidades que tienen las negras para pasar de una a otra defensa según la respuesta del adversario. Por ejemplo, vamos a estudiar E6, así como D6, y en otro vídeo ya más profundamente la moderna con G6. También usted aquí puede escoger la defensa Owen con esta jugada de B6, pero debemos tener en cuenta varios factores. Por regla general, los jugadores que hacen E6, como por ejemplo Botvinnik, eran jugadores de holandesa, en este caso la holandesa Muro de Piedra, o también era un jugador que conocía en profundidad la defensa francesa. Por lo tanto, esa jugada es tentadora porque si las negras la hacen ahora, su adversario está en un dilema. Si juega C4, puede enfrentarse entonces a la holandesa, que usted puede jugar sabiendo que en este caso no puede jugar la Leningrado, que la defensa holandesa Leningrado consiste en estos movimientos con el fianchetto de rey. Por lo tanto, en este orden de jugada debe jugar el muro de piedra. O de lo contrario, puede jugar también el movimiento caballo F6, planteándolo al contrario. Bueno, desarrollas tus caballos o realizas otro movimiento como G3, por ejemplo, para entrar en una especie de catalana si juega D5, o la variante del fianchetto en la Indobenoni con C5. Son alternativas en esta posición. O de lo contrario, él juega caballo F3, con lo cual el negro puede jugar una india de dama con B6, puede pasar al gambito de la dama con D5, así como la Indobenoni con C5, o el jaque de Bogolyugo alfil B4. Son transposiciones que se presentan con este orden de jugada. ¿Qué ventaja puede tener este orden de las negras jugar caballo F6 ahora? Bueno, pues hay jugadores que contra esta jugada no le gusta que le hagan la Trompowsky con alfil G5. Por lo tanto, en este orden de jugada de E6, primeramente, no hay la Trompowsky. Si le hacen C4, usted puede pasar a esta jugada y ya la Trompowsky aquí no es una jugada tan efectiva. Pero entonces usted está en otra situación. Usted va a jugar contra C4. Puede el negro, en este caso, o el blanco también, es lo mismo, enfrentarse, el negro jugar C5 y el blanco enfrentarse al mismo. Aquí tenemos que las blancas tienen varias alternativas, eso está claro, porque pueden jugar caballo F3 y después de esta captura de peones en el centro, C por D4 y caballo por D4, estamos en una apertura inglesa simétrica, que pudiera también después de A6 y E4 pasar a una defensa siciliana. Fíjense cómo todo esto puede, una jugada de inicio E6 puede transponer a muchas situaciones, pero a lo mejor las blancas no desean este tipo de posiciones y entonces no juegan E4, sino que hacen otro movimiento como caballo C3, etc. Entonces, en este caso tenemos que contra C5 el blanco también pudiera sobreproteger D4 con E3, pero es una jugada bastante pasiva que encierra el alfil y podemos pasar entonces, digamos, después de esta jugada, estos cambios de peones y D5 a una defensa Caro-Kann, variante ataque Panov, o de lo contrario, las negras, si lo desean, en este momento pueden jugar caballo F6 o
D5, pasando a una defensa Tarrasch, donde las blancas han jugado E3, que es una posición mucho más pasiva. Por lo tanto, en esta posición, después de C5, lo perfecto o mejor para las blancas es ganar espacio en el centro. Las negras responden con E por D5, C por D5 y D6. Tenemos aquí ya la estructura Benoni. No le llamamos Indo-Benoni puesto que el caballo todavía no ha salido a F6, sino que se guarda la posibilidad de llevarlo a E7, como veremos más adelante, con otras perspectivas y características diferentes de la Indo-Benoni, donde el caballo está en F6. En este momento, contra, digamos, D6, caballo C3, que es una de las jugadas naturales por parte de las blancas para darle un apoyo al peón central. En este caso, pudiera darse el caso de que como el caballo no está en F6, entonces las blancas pudieran jugar directamente E4, pero esto no afecta en nada lo que vamos a ver a continuación después de caballo C3. Entonces, aquí las negras tienen la posibilidad de hacer un plan interesante con el caballo de G8 a E7, pero previamente ellas ponen el peón en G6. Lo que me planteamos que aquí ya en esta estructura de peones las negras tienen mayoría de peones en el ala de dama, 3 contra 2, y las blancas una mayoría en el centro, donde tienen aquí estos 3 peones contra este y este, una mayoría en realidad en el ala de dama. Así que después de la jugada G6, E4, alfil G7, caballo de G1 a F3 y caballo E7, que es una jugada interesante. Obsérvense que ahora el caballo aquí tiene otras funciones, no obstruye la actividad del alfil en esta gran diagonal. También desde esta posición puede en un momento determinado hacer el avance F5 y atacar la cadena de peones centrales de las blancas. Vea, y en otra alternativa, teniendo el caballo en F6, se está con el caballo en E7 limitando las posibilidades del blanco en algunas variantes del avance del peón a E5, puesto que el caballo aquí no obstruye la actividad del alfil. Es verdad que también aquí el caballo tiene un radio de acción menor que en F6, donde puede ir a H5, puede ir a G4, a D7, etc. Pero también vamos a ver la parte positiva de la posibilidad de atacar el centro con esta jugada de F5. Digamos que las blancas juegan alfil F4, enroque, alfil E2, A6, una jugada típica para tratar de movilizar la mayoría de peones en el ala de dama, que es limitado por medio de la jugada A4. Y aquí ahora alfil G4. Pueden existir otras alternativas por parte de las blancas o las negras, pero, y las blancas aquí por supuesto, como en la mayoría de las aperturas, tienen una ligera ventaja, pero esta posición le da a las negras la posibilidad de crear un juego complejo, complicado, donde la teoría en realidad está más ausente. Podemos mencionar que una de las desventajas que pudiera tener el caballo en E7 es, por ejemplo, que obstruye la columna E, donde en la Indo-Benoni la torre aquí está muy activa. Pero como en el ajedrez como en la vida, no todo se puede obtener. Por lo tanto, es una posición perfectamente jugable. Pasemos ahora a otra variante, lo que se conoce como la variante de Keres. En esta variante de Keres comenzamos con D4, E6 y las negras van con la jugada C4. Entonces el jaque de Keres es esta jugada, diferente o algo similar a
a la bogoindia. Digamos, puede ser una especie de bogoindia acelerada. Pero la bogoindia, recuerden que es con el caballo en F3 y el caballo en F6. Esa es la bogoindia. Pero aquí se hace este jaque, que es una idea de Kere, un jugador muy genial de Estonia, que tuvo un gran éxito en su época de esplendor. Así que en esta posición, después de esta jugada, pueden presentarse varias oportunidades para las blancas. Por ejemplo, si juegan caballo C3, que es una jugada muy natural que pudiera hacer cualquier jugador, entonces el negro pudiera jugar F5, no solamente porque va a pasar a una holandesa, sino que después puede llegar a una ninso-india con el caballo en F6 y ya tiene controlado el centro del tablero. Esa es una idea. Lo otro es, bueno, si se cubre con el caballo en D2, el caballo ahí está muy mal ubicado, no tiene muchas perspectivas y se puede jugar igual o bien F5 o de lo contrario caballo F6, o si lo desea, ¿por qué no? Pasar a un gambito de dama con D5 donde el caballo no está bien situado. Por lo tanto, se recomienda o parece que lo mejor es cubrirse con el alfil. Y aquí A5. Esta es una de las ideas de las negras, no capturar, puesto que alfil por D2 jaque le daría a las negras una posición pasiva y ayudaría después de alfil por D2, las blancas capturarían con la dama y posteriormente desarrollan su caballo a C3 y tienen una posición más activa y por parte de las negras pasiva. Así que tenemos que contra esta jugada, alfil D2, también las negras pueden jugar dama E7, pero esto da al blanco cierta ventaja, que es realizar el avance E4. Pero usted me puede decir también que, bueno, contra esta jugada el negro tendría que enfrentarse igualmente a la jugada E4. que hubiera ocurrido? En este caso, las negras pueden atacar el centro con D5. Es una posibilidad. O de lo contrario, si el negro puede jugar, el blanco puede jugar en lugar de E4, E3. Y después de caballo F6, caballo C3, bueno, también pudiéramos pensar que estamos en una defensa ninso-india, variante Rubinstein, donde habría que demostrar si está mejor ubicado el alfil en D2 que el peón en A5. Esto es cuestión de analizarlo. Pero también aquí, en esta posición, después de E3, el negro pudiera entonces hacer F5 y desarrollar su caballo a la casilla F6. Y en caso, por ejemplo, de que siga esta jugada, puede pasar a un tipo de Stonewall con D5 y después el enroque corto, una especie de Stonewall donde el alfil en D2 está peor que en C1 como en las variantes tradicionales. Por lo tanto, esto es algo interesante que podemos considerar en nuestro repertorio, jugar E6 directamente. Veamos ahora lo que es conocido como la defensa inglesa: D4, E6, C4 y B6, que es conocido como, bueno, cuando se juega E4 y B6 estaríamos en la defensa Owen. Esto es considerado en este momento la defensa inglesa. Esto fue popularizado durante los años 70 por los jugadores Miles, King y Sting, un fuerte elenco de jugadores ingleses, así que también como sus compatriotas Short y Spearman, que la pusieron
en moda. Esta jugada claramente tiene como objetivo para las negras el desarrollo del alfil a B7 para atacar el centro y el ala de rey, pero también está permitiendo al blanco que ocupen el centro con el objetivo de buscar posteriormente el ataque al mismo. Esas son ideas estratégicas que se dan generalmente en muchas aperturas, provocar el avance de peones del adversario para después atacarlo y queden casillas débiles alrededor de dichos peones que han avanzado. Aquí existen varias posibilidades por parte de las blancas que vamos a detallar. En primer lugar, A3. Esta es una jugada que me recuerda perfectamente a la variante Petrosian en la defensa india de dama, dependiendo de lo que jueguen las negras en este momento. Si por ejemplo caballo F6 ahora y caballo F3, estamos en una india de dama variante Petrosian con A3. Pero recordemos que en este tipo de defensa inglesa, las negras lo que tienen como objetivo es ocupar el centro y no desarrollar de momento el caballo a F6 hasta que no se avance el peón a F5 y por lo tanto continúan con su desarrollo del alfil a B7. Es curioso que la jugada G6 es considerada interesante, que es como decir, bueno, si no puedo desarrollar el alfil a B4, entonces lo desarrollo a G7, una defensa con dos fianchetos, perfectamente jugable. Aquellos que, por ejemplo, ya hemos hablado en otras ocasiones del hipopótamo, también pueden jugar aquí este movimiento y plantear una especie de hipopótamo contra ese esquema, ubicando los caballos y los peones en esta estructura. Así que es una posibilidad también real en esta posición jugar G6 en lugar de plantear otras cuestiones. Tenemos esta posición y después de A3 alfil B7 y como dijimos G6 de forma interesante que está igualmente latente en esta posición. El blanco desarrolla su caballo a C3 con la idea de avanzar el peón a E4 y esperando que también se haga caballo F6 pasando a la india de dama variante Petrosian, donde seguiría en este caso caballo F3. Pero ya dijimos que la idea de esta defensa inglesa es precisamente tratar de controlar el centro y hacer ahora F5, con lo cual están planteando ya el desarrollo del caballo a F6, el alfil a E7, el enroque y jugar una especie de holandesa donde ya el alfil está en fiancheto y los peones centrales ocupan este peón de F5 y E6 controlan casillas centrales, por lo tanto es perfectamente jugable. Ahora contra este movimiento se considera que el blanco tiene entonces este avance de 5, que es la mejor jugada. Deben existir otras, depende de los planes, porque este movimiento ya restringe considerablemente la actividad del alfil de B7. Sigue el desarrollo caballo de G a F6, bueno, el único que hay, caballo F6, G3. Esta era una de las ideas de D5, desarrollar el alfil en G2 para oponerse al alfil de las negras y controlar, establecer un pulso central. Por lo tanto, G3. Ahora el avance del peón a D5 ha dejado también casillas débiles, como es la casilla C5, donde pudiera el caballo instalarse en el mismo. De hecho, las negras juegan caballo A6, alfil G2, caballo C5. El caballo está bien ubicado aquí. Él pretende también ubicarse
en E4 en caso de que las blancas jueguen B4. Lo desalojan, pero el caballo viene aquí. Y si ellos quieren eliminar los dos caballos, tienen que deshacerse de un alfil muy valioso. Por lo tanto, este movimiento de B4 no debe ser muy bueno. Por lo tanto, las negras aquí tienen esa posibilidad, así como en un futuro A5 y A4 si el blanco deja que le fijen los peones allí, porque entonces hay una debilidad en B3 que puede ser molesta. Eso puede ser una alternativa. En este caso, las blancas lo que hacen es caballo H3. Estamos en este momento en una situación donde ambos jugadores están violando los principios, eso que decía los clásicos, los jugadores modernos, no desarrollar los caballos a las columnas laterales, a las columnas H y A. Pero claramente estos tienen como objetivo no dejarlo allí, sino transferir el caballo, digamos, a F4 para presionar sobre el peón de E6. Ese es el objetivo. Si desarrolla un caballo a A6, H3, H6 o A3, en esos casos trate de que ese caballo posteriormente pueda trasladarse al centro del tablero para obtener algún objetivo. Luego de caballo H3, las negras entonces jugaron una jugada interesante, alfil D6, una jugada que en realidad es poco típica, pero ya los alfiles, este alfil a lo mejor no hace tanto efecto en E7 y aquí está jugando otro papel, una jugada interesante. Tal vez la teoría, aquí no la domino mucho, pudiera ser también este movimiento, pero esta es una jugada interesante. Después de esto, enroque, y miren la idea de las negras, ubicar el alfil en E5, cuya idea es en este momento hacer el cambio de alfil por el caballo de C3, doblar los peones y quedarse con este caballo muy fuerte aquí, así como la debilidad de la casilla A4 está B3 y la casilla de E4. Así que después del enroque de las blancas, ellas jugaron alfil E5 y dama C2, evitando lo que habíamos dicho de no permitir doblar los peones en la casilla C3. Y ahora concluimos esta variante con el enroque. Ahora nosotros no tendríamos duda de que las blancas tienen una posición más armoniosa, pero esto está lejos de ser una ventaja decisiva. Aquí en esta posición hay bastante lucha aún por ambos jugadores, una lucha central, estratégica, importante. Ambos han completado el desarrollo, bueno, en realidad el negro ha completado todo el desarrollo de sus piezas menores, a las blancas les falta el alfil de C1, pero eso de momento se puede desarrollar fácilmente. Así que esto es una alternativa muy interesante de esta variante de carácter menor, de menor valor contra D4. Ahora pasemos dentro de esta misma variante a la segunda alternativa en lugar de A3. Tenemos que después de la jugada D4, E6, C4 y B6, las blancas se deciden, en lugar de A3, que es una jugada interesante para impedir alfil B4, ocupar el centro inmediatamente con E4. Esto no solamente es jugable, sino que también es lo más popular, aún dándole a las negras ciertas posibilidades, las posibilidades que en realidad ellas quieren para atacar dichos peones. Ahora el alfil se desarrolla B7 atacando el peón de E4, que puede ser defendido de varias formas. Primeramente, la más interesante a considerar es este desarrollo alfil de 3. Hay que tener en cuenta que este desarrollo deja sin protección el peón
de G2 con el alfil cuando el negro juegue posteriormente F5. Por lo tanto, hay que estar claro en estas alternativas. También se puede considerar, por ejemplo, dama C2, pero después de esto, para defender el peón de E4, aquí tenemos una jugada del gran Víctor Korchnoi que dice dama H4, una jugada que se ha probado como que puede ser considerada como excelente, y más en las manos del gran Víctor Korchnoi. Por ejemplo, pudiera seguir caballo D2 defendiendo el peón de E4, sigue alfil B4 clavando el caballo y amenazando el peón de E4, sigue entonces alfil D3, que de todas formas hay que hacerlo para defender este punto, y el gran Korchnoi decidió en su variante F5, y las negras aquí tienen un buen contrajuego. Por lo tanto, hay que tener cuidado, tanto las blancas como las negras, en estas posiciones. Si el blanco decide defender su peón de E4 con la dama, tener en cuenta al gran Víctor Korchnoi. Por lo tanto, alfil D3 es la jugada más recomendada, o una de ellas. No creo que, por ejemplo, esta posición pueda ser defendida. Bueno, puede ser defendida, por supuesto, con caballo C3, pero esto permitiría cierta iniciativa sobre el centro con alfil B4, que aquí nuevamente estamos, se está, como se dice normalmente, violando los principios de la apertura, donde nos dice desarrolle primero los caballos ante los alfiles, qué sé yo. Pero, ¿qué está pasando aquí? Que las negras están desarrollando primero los alfiles y después sus caballos. Son cuestiones de ajedrez interesantes que hay que tener en cuenta. Las reglas y los principios no pueden ser rígidos. La flexibilidad es un valor importante en el ajedrez. Por lo tanto, seguimos con, y claramente defenderlo con caballo de 2 es pasivo, porque encierra el alfil de C1, así que alfil D3 y ahora F5. Las negras se lanzan contra el centro inmediatamente, que esto es bastante arriesgado, pero probablemente jugable. También caballo C6 es de interés y se puede también requerir en la práctica. En caso de jugar ahora caballo E2 para defender el peón de D4 que está atacado, entonces blanco puede enfrentarse a la pérdida de los dos alfiles con caballo B4. Y las negras obtienen esa ventaja de la pareja de alfiles que a cambio claramente de retrasarse un poco en el desarrollo, pero si ellas logran en esta posición la pareja de alfiles y posiblemente abrir la posición posteriormente, pudieran tener un contrajuego considerable. Así que tenemos que en este momento lo que se había jugado era, en lugar de caballo C6, habíamos considerado la línea F5, E por F5, y ahora no capturar este peón, que en realidad es bastante arriesgado, como veremos a continuación, sino la jugada intermedia alfil B4 jaque. ¿Por qué no se puede o no se debe capturar el peón de G2? Bueno, en este caso seguiría, después de esta captura, ya vimos en el vídeo anterior, vimos una variante donde se capturaba ese peón y las negras recibían mate, pero en este caso no hay mate, sino que hay otras alternativas. Eso está claro, porque el rey tiene otras movilidades, pero sigue igualmente dama H5, G6 como mejor alternativa, puesto que lo otro sería jugar el rey a E7. Pero ¿qué ocurre? Que viene un jaque doble con dama G5 y el alfil de G2 saldría inmediatamente del tablero. Por lo tanto, hay que jugar G6, una jugada demasiado arriesgada, F
por G6 se está amenazando este jaque a la descubierta, capturando la torre. Por lo tanto, aquí hay que jugar, en este caso, alfil G7. Pero, ¿qué ocurre? Sigue la captura G por F6, G por H7, perdón, jaque, rey F8 y ahora caballo E2. Una jugada muy buena que facilita prácticamente la victoria. Si no se captura la torre, entonces vendría, por supuesto, esta jugada de torre G1. Veamos aquí qué puede ocurrir en esta posición. Si ahora las negras continúan con caballo F6, seguiría dama H4, alfil por H1. De lo contrario, la torre se salva. A esta jugada sigue la clavada alfil G5, alfil F3, caballo F4 y la posición de las negras es completamente perdida. Por lo tanto, la captura en G2 no es considerado correcto. Repitiendo las jugadas que habíamos visto, a veces cuando yo estudiaba ajedrez antes, que era joven, pues bueno, ponía una variante y la volví a repetir porque eso te ayuda a recordar lo que has estudiado. E6, C4, la apertura o la defensa inglesa, E4, alfil B7, alfil D3, F5, E por F5 y ahora la jugada alfil B4 jaque. Con esto se está dándole un espacio al rey a F8 para poder posteriormente capturar en G2, pero vamos a ver si eso es posible. Vamos a ver entonces contra esta jugada. Las blancas lo que hacen es rey F1. Cualquier otro movimiento, digamos, con desarrollo del caballo, permitiría entonces la captura de este peón, puesto que dama H5 jaque no funciona por rey F8 y la torre se perdería. Por lo tanto, en esta posición, contra el jaque, rey F1 es la jugada buena y correcta. Y ahora sigue caballo F6. Las negras aquí están jugando en forma una posición bastante complicada en forma de gambito. Ella no le interesa, por ejemplo, no le importa que le capturen este peón porque después del enroque, entonces la torre actuaría en la columna F, actuaría aquí en la columna F y ganarían en desarrollo. Por lo tanto, esa captura no debe ser lo mejor para las blancas, quienes en este caso lo que hacen es retroceder con el alfil a E2 y ellas obtienen aquí una posición bastante difícil para ambos bandos. Ahora regresemos a la posición del movimiento 1 E6. Después de los movimientos D4 E6, que tiene para evitar todas estas alternativas, las blancas realizan el sencillo desarrollo caballo F3 en lugar de avanzar el peón a C4. Así el caballo, después de esta jugada, cualquier jaque de B4 es inútil porque tendría el avance C3. Por lo tanto, es una jugada a considerar. Las negras, sin embargo, pueden jugar aquí el avance C5 para transponer a una defensa siciliana o a una inglesa. Si las blancas deciden C4, entonces estamos en la apertura inglesa que habíamos dicho, o pasar a una Tarras con D5. O aquí, si el blanco juega E4, entonces
estaríamos ganando prácticamente una batalla a los jugadores de apertura cerrada, que generalmente prefieren jugar el sistema Londres, el sistema Cole, etcétera, y no pasar a este tipo de posiciones. Aquí tendrían que jugar, por ejemplo, pueden jugar C3 como una especie de Cole y reservarse el desarrollo del alfil a F4, o directamente el Cole con estas E3, y en un futuro, bueno, el desarrollo del alfil por B2 como una especie de suckertor reti. Esa es la alternativa. Y si E4, entonces pasarían una siciliana. Ahora tenemos que en esta posición entonces pudiera jugar el negro caballo F6. Y estaríamos aquí, bueno, el blanco también pudiera jugar como se conoce el sistema Londres con alfil F4, o aquí también, en este caso, las negras pueden realizar el avance F5 para jugar una holandesa. Fíjense que todos estos órdenes de jugada son bastante significativos y pueden confundir a uno u otro de los jugadores. Así que después de esto, bueno, puede pasarse a la holandesa normalmente con C4, o el blanco plantear G3, que es una de las formas de enfrentar el futuro Stonewall. Bueno, hasta aquí nosotros hemos estudiado las posibilidades de D4 con E6, así como la alternativa posterior de C5 en caso de C4, C5. En el próximo vídeo nosotros estudiaremos contra D4 la formación G6, donde después de este orden de jugada, por ejemplo, se puede llegar a esta posición, donde conocido como sistema Averbach con las negras. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de ajedrez con Bowdy. Chao.